Nazaret, pequeño y pobre taller. En su labor está José y el niño quiere aprender. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús y María también. Labora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. Listo. Gracias. Hablamos. Sí, hola, sonido. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ok, buenas noches a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube del Padre Oscar. Vamos a iniciar nuestra catequesis del día de hoy, que va a estar muy interesante para que podamos salir de algunas dudas que de pronto por ahí nos estaban manifestando, para que podamos terminar este primer tema que tenemos sobre lo que hemos denominado el Evangelio de Satanás. ¿Qué es el Evangelio de Satanás? Es un mensaje que el enemigo tiene para nosotros, en el cual utiliza a través de la mentira todas sus estratagemas, dice San Pablo, para hacernos presentar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Por eso vamos a colocarnos en la presencia del Señor, para que en esta noche nos coloquemos delante del Señor y podamos ofrecerle nuestras súplicas, para que podamos ofrecerle nuestras peticiones, podamos pedirle al Señor todo eso que anhela nuestro corazón. Por eso vamos a entrar en oración, colocarnos delante del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos regale su paz, su gracia, su amor, su bendición. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi
mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, vamos a pedirle al Señor en esta noche que aquello que nos ha arrodillado tal vez delante de Dios, que aquellas faltas, que aquella desconfianza, que aquella dureza que nuestro corazón ha tenido con Dios, el Señor restaure, restablezca y nos regale su amor, su misericordia, su bendición. Pidámosle al Señor que no solamente sintamos su presencia físicamente, sino que además de eso nuestro corazón anhele amarlo, anhele servirlo, anhele conocerlo, a pesar de toda adversidad, a pesar de toda dureza. No sé tal vez cómo estés hoy, cómo vengas, pero lo que sí puedo decirte es que las súplicas de sus hijos siempre a Dios llegan. Por eso dile con confianza: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, hoy vamos a cerrar nuestra primera mentira de las 8 que tenemos preparadas. Para los que tal vez nos sintonizan apenas hoy o no lo vieron hace 8 días, es bueno que si vas a ver esta catequesis hoy y no has visto la anterior, veas la anterior. Y antes de esa anterior, veas la anterior a esa. Porque esta es la tercera charla de este segundo ciclo que hemos tenido después de terminar las catequesis de Alfa. Ahora lo que estamos haciendo es ahondando en un tema espiritual que específicamente nos va a desenmascarar y a dilucidar 8 mentiras que el enemigo, que el diablo tiene, que parecen y suenan como verdad, pero que son mentiras espirituales muy arraigadas a nuestro corazón. Lo primero que tengo que decir, mira, yo siempre después de cada catequesis suelo ver lo que estamos haciendo para ir corrigiendo cosas. Y leo el chat, yo leo todo lo que ustedes escriben, no crean. O sea, lo que usted escribe ahí no se pierde. Yo tomo nota de lo que muchos de ustedes dicen o participan en él. Y hace 8 días hubo alguien que participó y parecía muy contrariado. Dijo algo así como:
No, definitivamente lo que usted está enseñando no es lo que a mí me enseñó la Iglesia Católica toda mi vida. Y fue precisamente cuando hablamos de que el sufrimiento hace parte de la vida. De que Dios no quería, a Dios no le importa que seas feliz, a Dios le importa que seas santo. Eso era lo que estábamos diciendo hace 8 días. Ya vamos a decir por qué. Bien, pero yo entiendo esto. Yo entiendo la resistencia de muchos de nosotros que tal vez no hemos conocido a profundidad la palabra, y al no conocer la palabra, el hecho de que nos coloquen a un Dios que también en Él o a través de Él vivimos el sufrimiento, eso no nos cuela, no nos cala, no nos gusta. Y eso es normal. Recuerden que yo les dije hace 8 días, si no trajo casco, póngaselo, porque no le va a gustar muchas de las cosas que vamos a decir. Efectivamente logré mi cometido, descalabré a alguno. Pero bueno, es la idea. ¿Por qué es la idea? Porque la idea con las catequesis que estamos haciendo es que tú puedas salir de ese, ¿cómo podríamos decirlo? De esa zona de confort espiritual en la que muchos de nosotros mantenemos. Y es que solemos seguir creyendo porque sí. Tenemos la fe del carbonero. ¿Por qué cree en Dios? Porque mi Dios es muy grande. ¿Pero por qué cree que mi Dios es muy grande? No, porque Él es muy lindo. ¿Y por qué cree que es lindo? No, porque es muy hermoso. Pero nunca logramos dar a ciencia cierta razones profundas y de peso para lograr saber por qué creemos en Dios y cuál es nuestra experiencia de fe. Lo segundo es que antes de empezar hoy quiero que sepan una cosa. Lo que estamos haciendo aquí y lo que yo voy contando a través de las catequesis es también pues parte de la Biblia, parte de mi estudio personal, pero también parte de mi experiencia espiritual. No todo lo que diga el Padre Julián aquí es palabra de Dios. Usted puede refutarlo, puede pensar diferente, porque yo no soy infalible. Lo único infalible es el Papa, no yo. Entonces usted puede estar de acuerdo o no. La idea es que lo que estamos compartiendo, usted lo confronte con su vida espiritual, lo confronte en su oración y logre pedirle a Dios que le muestre la verdad, ya sea a partir de lo que yo les puedo enseñar, pero sobre todo que sepan que lo que cuento aquí, muchas de las cosas que digo aquí, son a partir de mi experiencia personal. Eso no quiere, o sea, cuando vemos las catequesis, estamos viendo un producto de mucha lectura, pero también pues mucha experiencia personal. Entonces no todo lo que yo diga es palabra de Dios. Si te puede servir para tu discernimiento espiritual y personal, perfecto. Para eso son estos espacios. Bien, retomo un poco de lo que traíamos hace 8 días. ¿Qué decíamos hace 8 días? Que hay una cosa que es importante recordar, y es que hemos pensado toda la vida que esa frase de Dios solo quiere que seas feliz es solamente eso, porque solemos reducir esa frase a cosas que a nosotros nos gustan. Entonces, si Dios quiere que yo sea feliz y solo quiere que yo sea feliz, entonces lo primero que tendríamos es preguntarnos, ¿tú sabes verdaderamente qué te hace feliz? Y recuérdense que hacíamos un ejercicio. Coloquen una frase, ¿qué necesitaría usted para ser feliz? Y después de escribir lo que usted cree que necesitaría para ser feliz, pregúntese si eso es verdaderamente lo que lo haría feliz. Porque el que consume, por ejemplo, una persona que consume alucinógenos, una persona drogadicta puede decir, ah, no, a mí me hace feliz consumir marihuana. Entonces yo le podría decir a partir de esa mentira, tranquilo, mijo, fúmese todo el campo que quiera, que como Dios quiere que sea feliz, pues usted es feliz fumando marihuana, pues hágale. Si usted es infiel en su matrimonio y usted me cuenta que es infiel en su matrimonio, a partir de esto yo podría decirle, no, pues sí. ¿Y dónde la conoció? No, una vez que fui a misa, padre. Ah, eso es que mi Dios se la presentó.
Claro, porque si usted se cruzó en la vida de ella y ella en la suya, pero es que yo estoy casado, no importa, Dios solamente quiere que usted sea feliz, siga siendo infiel, fresco. O sea, no todo lo que creemos que nos hace feliz es la felicidad. No todo lo que creemos que nos hace feliz viene de Dios. Porque una vez decíamos en una catequesis de Alfa que Dios conoce nuestro corazón. Pero así como Dios conoce nuestro corazón, el diablo también. Entonces, si hay una cosa que el enemigo hace en la vida de uno, es también ofrecerle en bandeja de plata aquellas cosas que te mantengan la cabeza agacha, sin mirar a Dios en el cielo y muy amarrado al piso, a las cosas terrenales. Entonces, obviamente el enemigo, como conoce tu corazón, tienes que tener cuidado de que muchas de esas cosas que el enemigo te presente, pues verdaderamente te des cuenta que vienen de ahí y no de Dios. Decíamos también que el hecho de que Dios quiere que seamos felices, pues es una parte. Pero Dios no solamente quiere que seamos felices, dijimos. Dios quiere que seamos santos. ¿Y qué es ser santo? Decíamos que ser santo no es andar así como los muñecos de Semana Santa. Decíamos que ser santo no significa que tú tengas el pelo de tal forma, que te vistas de tal otra o que hables de tal manera. Ser santo es que Dios tome posesión de tu vida de tal manera que tú renuncies a toda acción lejos de Dios. Que tú renuncies a toda actuación lejos de la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Miren los discípulos. ¿Qué tienen que hacer en el camino de la vida los discípulos durante toda su vida para llegar a ser San Mateo, San Pedro, San Bartolomé, San Matías? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que purificar muchas de esas renuncias. ¿Qué hacen antes de ser San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Bartolomé, San Tadeo? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que purificar muchas de esas actuaciones que eran lejanas a la voluntad de Dios. O sea, para que San Pedro sea San Pedro, primero tiene que negarlo 3 veces. Para que San Pedro sea San Pedro, primero tiene que tirarse de la barca al agua, caminar, acordarse de que uno no camina sobre el agua y medio ahogarse, para que el Señor lo levante. Entonces, ¿cuál es el principio o el presupuesto de un santo? Un pecador. Sin pecadores no hay santos. Si no, miren a San Agustín. San Agustín no hacía hostias de chiquito, ni de joven. San Agustín era un desastre. Y es San Agustín. Entonces, eso no quiere decir que uno siempre tiene que ser malo, ¿no? No. O vivir una vida muy perdida para poder ser santo, no. Estoy diciendo que todo pecador es el principio para ser un santo. Y que ser santo no es una cosa por allá extraterrestre, sino que tiene que ver específicamente con eso, con que todas tus decisiones y tus acciones pasen por la voluntad de Dios, que tú las ores, que tú las hagas a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios te pide, pero no a la luz de tus propios caprichos. Hoy lo vamos a ver. Entonces, esta mentira, que la vamos a acabar hoy, desafortunadamente tengo una moneda pero muy pequeña. La mentira de Dios solo quiere que seas feliz tiene 2 caras de la moneda. Es la misma moneda, pero tiene 2 caras. La primera cara es esta. La primera cara es: Dios solo quiere que sea feliz. Eso es lo primero que el enemigo nos presenta. Eso es lo primero que el enemigo nos coloca enfrente. Y es la primera forma como el enemigo nos engaña, haciéndonos creer que Dios solo quiere que seamos felices. Y ya despejamos esta duda. Dijimos que no, Dios no solamente quiere que sea feliz, Dios quiere que sea santo. Primero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que desafortunadamente
el enemigo, ojo, nos coloca otra mentira. La otra mentira es no solamente que Dios solo quiere que sea feliz, sino que la otra mentira es que pensamos y creemos que a Dios no le interesa que yo sea feliz. Esas son dos mentiras en una, ¿no? Primero nos hace creer que Dios solo quiere que sea feliz, y el otro lado de la mentira, ¿cuál es? Que a Dios no le importa que yo sea feliz. Como a Dios no le importa que sea feliz, al enemigo le interesa mucho que tú pienses eso. Entonces, por eso la gente suele hacer esto. Jesucristo sí, pero la iglesia no. Dios sí, pero la iglesia no. Dios sí, pero los curas no. Dios sí, pero las monjas no. Dios sí, pero el papa no. Y por ahí se van. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros buscamos cómo acomodar un Dios a nuestra forma. Está en expresiones como esta. Padre, ¿uno para qué se confiesa? Si uno se confiesa con otro pecador igual a mí. Es más, Padre, yo me conozco los pecados del padre de mi barrio y es más pecador. ¿Yo cómo me voy a confesar con semejante demonio vestido de padre? Si ese es peor que yo, dice la gente. Una excusa para no acercarse al sacramento de la confesión. Uno que muchos de nosotros tenemos. Yo no me confieso porque yo me puedo confesar con Dios allá en mi casa. Yo tengo una imagen por allá de la Virgen de Fátima y yo le oro mucho. Yo tengo un cuadro de la misericordia y yo allá me confieso con el Señor. ¿Por qué hago eso? Porque la iglesia, como me dice lo que yo no debo hacer, no me gusta. Entonces, claro, es más fácil que tú te confieses con la pared o con un cuadro de la misericordia a que te vayas y te confieses con un ministro y un ministro te recuerde que te estás equivocando. Eso es más fácil. Eso hace que con esas frases nosotros validemos esta otra mentira, este otro lado de la cara de la moneda que dice que a Dios no le interesa que yo sea feliz. Entonces no solamente el enemigo te hace creer que Dios solo quiere que seas feliz, entonces haga lo que le dé la gana. El otro lado de la mentira es que a Dios no le importa que usted sea feliz, entonces haga lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué sucede? Estos son los dos lados. Uno que me dice, Dios solo quiere que sea feliz, y otro que me dice, a Dios no le interesa que seas feliz. Y a partir de esas dos ambivalencias, de esas dos ambigüedades, el enemigo se vale para decirte que en últimas tú debes hacer lo que te nazca del corazón. Otra excusa espiritual. Hay gente que dice, yo no voy a la misa, padre. Vení, pero ¿por qué? ¿Por qué no vas a la misa? No, padre, a mí, eso de ir a la misa, ¿para qué? Uno tiene que ir a la misa cuando le nazca, padre. Ah, cuando le nazca. Fantástico. Vaya al baño cuando le nazca. Vaya y coma cuando le nazca. A ver cómo le va. Vaya y ore cuando le nazca. Si uno las cosas de Dios las hace cuando le nacen, ¿cuándo le nace a uno? A ver. Nunca. Porque uno siempre tiene cosas que hacer. ¿No es que uno vive más ocupado que el presidente? ¿No es que uno vive más ocupado que el papa? Entonces uno no tiene tiempo para eso. Además de que no me nace porque estoy muy cansado, estoy muy ocupado, estoy muy preocupado, estoy en función de muchas cosas. Entonces, ojo, porque desafortunadamente nosotros nos sucede eso. Pensamos que las cosas de Dios es para cuando nos nazca. No, uno tiene que vencer sus propias resistencias espirituales y así a uno no le nazca, con más ganas tiene que hacerlo. Porque si a usted no le nace, si usted quiere orar o ir a la misa y tiene mucha pereza y no le nace, es porque ahí está el enemigo tallando, buscando
que tú dejes de tener un bien que lo va a afectar a él en el plan que tiene para ti. Una de las mejores maneras como uno se da cuenta que el enemigo está ejerciendo poder sobre uno es que uno tenga resistencia a las cosas de la vida espiritual. Entonces a uno se le presentan todas las dificultades del mundo, a uno le da pereza por todo, entonces no ora, no va a la Eucaristía, no reza el rosario, no hace la Divina Misericordia, no hace ninguna de las prácticas espirituales que uno tiene. ¿Por qué no las hace? Porque el enemigo coloca esos sentimientos en el corazón de uno porque sabe que pierde poder si uno vive de ellos, si uno se alimenta de ellos. Entonces, esta mentira tiene estas dos ambivalencias: hacerte creer que solo Dios quiere que seas feliz, y la otra, que a Dios no le importa que seas feliz. Entonces, si uno piensa estas dos cosas, las dos cosas lo alejan a uno de Dios, porque aquí uno hace lo que quiere y aquí uno se enroncha con Dios porque uno cree que le está haciendo mal a uno, y también hace lo que quiere, no lo que Dios quiere. En el fondo, el enemigo lo que quiere es hacerte colocar en tu corazón un sentimiento que te haga decir: no necesito a Dios, me valgo conmigo mismo. Ese es el problema. Y ese es el problema que todos tenemos que vencer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué logramos identificar? Que la santidad, cuando hablábamos ahora, Dios no solamente quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos santos. Pero la santidad no anula la felicidad. O sea, cuando yo les digo que a Dios no solamente le interesa que seamos felices, no les estoy diciendo que a Dios le interesa más esto que esto. No, es que el que es santo es feliz. Es así de sencillo. El que es santo es feliz. Cuando uno no vive en santidad, el pecado siempre deja secuelas y consecuencias que a uno lo hacen sufrir. Es así de sencillo. Que ser santo no es fácil, padre, es duro. Pues claro. Pero es que ¿qué cosa de las cosas de Dios son fáciles? Ninguna. Pero Dios da una fuerza a la que llamamos en la vida espiritual gracia, que no da nada más. Entonces, ser santo no quita que uno sea, y ser feliz no quita que uno sea santo. La santidad y la felicidad hacen parte de un mismo plan de parte de Dios. No podemos pensar que a Dios no le interesa que seas feliz. No, a Dios sí le interesa. Pero no solamente le interesa eso. Porque si solamente fueras feliz, entonces viva viviendo como quiera, pues porque usted es feliz así. Recuerden, Dios no lo quiere a uno como uno es. Eso es falso. Dios a uno lo quiere como es Jesús. Dios a uno lo quiere como es su Hijo. Porque si Dios lo quisiera a uno como uno es, entonces Dios diría: fresco, no pasa nada, siga pecando a la lata que no pasa nada. Y ese no es el plan de Dios, ese no es su plan. Su plan es nuestra felicidad, pero no solamente nuestra felicidad, también es nuestra santidad. Porque la santidad y la felicidad hacen parte ¿de qué? De un mismo plan. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que ligamos nuestra felicidad a un sentimiento, y este es un gran problema. Alguien me preguntaba ahorita sobre una situación personal y pensaba en esto. ¿Por qué hay dolores espirituales o situaciones de la vida que a uno le cuesta tanto superar? ¿Usted no se ha preguntado eso? Una vez se le pasan cacharros en la vida, o personas que te hacen daño, o situaciones que tú mismo creas y te hacen daño, y tú tratas y tú le pides a Dios y tú oras y tú oras y tú oras, y esa vaina sigue ahí y ahí y ahí. Una dependencia emocional,
una dependencia espiritual, una situación, una herida emocional o espiritual que uno tiene, y uno trata de pedirle a Dios y uno, nada, se siente como estancado, ¿no? ¿Por qué a uno le pasa eso? Les voy a decir por qué. La respuesta es sencilla. Porque hay cosas que le cuestan a uno tanto superar, porque tú la ligas a las emociones. Porque somos tan emocionales y las emociones están tan arraigadas a nuestra carne que no son fáciles de superar, o a veces es imposible superarlo. Entonces, me acuerdo del libro de los 4 acuerdos. Uno de los acuerdos del libro de los 4 acuerdos es: no te tomes las cosas personales. O sea, deje de pensar que es que todo el mundo le quiere hacer daño a usted. O deje de pensar que a usted no le podía pasar algo malo porque era usted. Venga, ¿por qué no le podía pasar algo malo? ¿Es que está muerto o qué? A los únicos que ya no les pasa nada es a los muertos. Decíamos hace 8 días, si estás vivo, estás expuesto ¿a qué cosa? A que te pasen cosas difíciles, a que te pasen cosas malas. Pero si usted cree que es que no, es que como soy yo, por ejemplo, yo puedo decir, no, pero es que como a mí me van a hacer tanto daño. Si yo soy el padre, Julián, ¿cómo le van a hacer daño a un padre? ¿No ve que es un padre? No, al padre Julián también le hacen daño, punto. De uno también hablan mal, a uno también le rompen el cuero en la calle. Pero por eso no se me va a acabar la vida. ¿Por qué? Porque no lo podemos ligar tan profundamente a nuestras emociones. Pero cuando usted, por ejemplo, una ruptura familiar, una ruptura emocional, una ruptura afectiva, lo liga a lo emocional tan fuerte, por eso es que es tan difícil superar esos dolores, superar esas situaciones. Porque el problema es que ligamos nuestra felicidad ¿a qué cosa? A las emociones. Cuando la gente se casa, yo siempre les digo esto: no se les olvide la razón por la que hoy se casaron, no se les olvide eso. Porque cuando llegue lo duro, usted ya no puede decir, ay no, es que hoy ya no te quiero. Usted imagina que el Señor, el Jueves Santo por la noche, cuando lo iban a arrestar, hubiera dicho, ay no, yo como que no me quiero morir. Hoy no tengo ganas. Usted se imagina a Jesús en el Getsemaní, orándole al Señor con lágrimas de sangre, diciéndole a papá Dios, no, es que hoy como que no me nace morir en la cruz. Más bien esperemos la otra semana. No, usted no ve a Jesús en esas. El amor es una decisión, no es una emoción. Pero como nosotros todo lo ligamos a las emociones, entonces por eso es que nos cuesta superar los momentos duros. No, a la gente que está viva le pasan cosas malas, hermanos. Yo sé que tal vez les estoy diciendo algo muy duro, pero es la realidad. Alguien se los tiene que decir. Colóquese el casco. La felicidad, ojo, no lo puedes amarrar solamente a la emoción, a los sentimientos, porque si no, nunca vas a ser feliz, nunca. Tienes que estar por encima de las emociones. ¿Y cómo uno está por encima de las emociones? Alimentando su vida espiritual. La vida espiritual, bien llevada y bien alimentada, siempre estará por encima de las emociones. Porque tu vida espiritual te va a dar herramientas para tomar distancia. Si este es mi problema, yo pongo mi problema aquí. Y la vida espiritual me va a dar la capacidad de tomar distancia y poder ver eso de otra manera. Pero si no, entonces yo voy a decir, sí, ve, no, es que nadie me quiere. Es que desde chiquito como que todo el mundo me odia, ¿no? Hasta adoptado debo de ser. Yo sí que me parecía como al hijo del lechero. Y empieza uno, ¿no? Con todos esos vacíos emocionales, a ligarlos con las cosas que le pasan, y por eso es que uno no sale de esos problemas, no sale de esos baches emocionales.
Entonces, pilas, porque la felicidad no puede estar amarrada solamente a un tema emocional. El problema es que ligamos nuestra felicidad a los sentimientos, pero no a la comunión con Dios. Entonces pasa esto. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros nos solemos quedar en los frutos, pero no vamos ¿a dónde? A la raíz. Ese es el problema de nosotros. Nosotros amarramos todo lo que nos pasa y el hecho de ser felices a los sentimientos, pero no a la fuente ¿de qué? De la felicidad. Los sentimientos son superficiales. La comunión con Dios y la fuente de la felicidad es tener una comunión ¿con quién? Con Dios. Cuando usted se da cuenta que está en un nivel superior espiritualmente hablando, cuando usted estas cosas, lo que usted siente, no lo abate de tal manera que lo tumba al suelo y ahí lo deja. Yo no estoy diciendo que uno no sienta, ¿no? No, ni que uno fuera un robot, pues. No, uno siente. Y uno se entristece y se enoja y le da rabia y se pone melancólico. Sí, tenés toda la razón y tenés todo el derecho. Pero cuando uno tiene una comunión con Dios, no solamente se queda aquí. La vida espiritual que uno trabaja hace que uno llegue aquí, a la fuente de la felicidad. ¿Y quién es la fuente de la felicidad? La comunión con Dios. Por eso cuando uno tiene una comunión con Dios, es capaz de manejar todo lo que siente. Y lo que siente no se vuelve un problema para uno. Pero hay gente que no. Se lo voy a decir con todo cariño. Recuerde que no es palabra de Dios. Mi experiencia como párroco me enseñó que la gente más tocada es la que viene a la iglesia. Son más sensibles. No se les puede mirar, no se les puede decir nada. La gente que viene a la iglesia es profundamente sensible. A mí en mi parroquia me pasaba. Por un costado de la iglesia había una puerta que conectaba a la casa cural. Entonces yo salía por ahí para la misa. Entonces, claro, cuando salía por esa puerta, yo apenas abría la puerta, la mitad de la iglesia me veía salir por ahí. Pero yo suelo ser de los que abría la puerta, agachaba la cabeza y salía así. Y me iba para la sacristía. ¿Por qué? Porque si yo alzaba la puerta empezaban, hola padre, ¿qué tal padre? Hola padre, me acordé que... Y ahí me quedaba. Entonces no, yo como siempre salgo justo para la misa, yo abría la puerta, agachaba la cabeza, buenos días, adiós, iba pasando. Y empezaban. El padre no me miró. Ese padre es más creído. Claro, como es padre. Es que mírelo, ¿no? Es que es jovencito. Es que esos padres jóvenes, no, como los de antes, los viejitos, que eran buena gente, no. Mentira, pues no era por ser mala gente, era por practicidad. Si saludaba me quedaba ahí, entonces yo agachaba la cabeza y salía. Yo sé que hay gente que me está viendo de allá. Ellos saben que yo siempre les contaba esto. Entonces la gente se llenaba ¿de qué? De sentimientos, pensaban que el problema era con ellos. Pero cuando uno es maduro en la vida espiritual, claro, siente. Pero uno va más allá de lo que siente. Mira las cosas a la luz de Dios, no a la luz de ¿qué? De los sentimientos. No se queda con los frutos, ¿va a dónde? A las raíces. Les voy a dar 2 ejemplos de eso. Primer ejemplo, la samaritana. Acuérdense, busquen ahí en la Biblia la conversación de Jesús con la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana, te voy a dar de un agua que nunca más te volverás a tener sed. Jesús le estaba diciendo que esto la tenía estancada, que tenía que tener una comunión ¿con qué? Con la fuente de la felicidad, es decir, con Jesús. Porque le dice, has tenido 5 maridos y el que tiene, o 6 maridos creo,
Y el que tienes ahora tampoco es. Más salada no podría estar. El que tenía tampoco era. Es decir, toda su vida estaba varada. Y por eso Jesús le dice, te voy a dar de un agua que no volverás a tener sed. Eso es ir a la fuente de la felicidad. Pero cuando uno no va a la fuente de la felicidad, hermanos, ¿qué sucede? Se quedan estas vainas. Entonces uno siempre vive herido, siempre vive golpeado, siempre vive llevado, no es capaz de solucionar un problema, porque cree que ser feliz es no tener problemas. ¡Qué error más craso! Uno dice, no, pues bien, ahí llevándola, ¿no? Vea, ¿y cómo va? ¿Y qué ha hecho? Oh, pues padre, a ver, pues, llevándola. ¿Para qué le cuento? Usted no tiene la culpa. Ore mucho por mí, usted que está más cerquita de Dios. Cuando la gente me contesta así, yo le suelo pedir al Señor que se la lleve rápido. Que se la lleve. Porque para uno vivir así, llevado, no tiene sentido eso. Pero normalmente hay gente que está varada, ¿dónde? Aquí. Es decir, vive de sus sentimientos, por eso nunca va a ser feliz. O por eso también el otro problema es que la hace feliz cualquier cosa. Entonces es como cuando uno tiene mucha sed y se toma una gaseosa. A los 20 minutos le vuelve a dar sed. ¿Por qué? Porque esa vaina no llena, eso es puro gas. Eso mismo pasa con la felicidad. O uno piensa que nunca va a ser feliz, o piensa que, ojo, todo lo contrario, piensa que no va a ser feliz, o piensa que verdaderamente la felicidad no es para él. Porque todo lo amarramos a lo emocional. Y hay que aprender a ser un poco más espirituales y menos emocionales. A eso le llaman inteligencia emocional, no, inteligencia espiritual. Eso es lo que nos falta hoy en día a todos. Daniel Goleman escribió el libro Inteligencia Emocional. Buenísimo, recomendado. Pero el siguiente paso es aprender a tener inteligencia espiritual. Ahí está para el que se quiera escribir algún libro, ese es un tema bacano. ¿Por qué? Porque eso te ayudará a entender que la felicidad no tiene que ver con que usted no tenga problemas, con que no le pase nada malo. Tiene que ver con otras cosas, con la comunión que usted tenga con la fuente. Y la fuente es Jesús. Cuando uno no tiene conexión con la fuente, pues no pasa nada. Entonces, a Dios sí le importa nuestra felicidad. Tenemos que dejar de creer el otro lado de la moneda, que a Dios no le interesa que seamos felices. No, sí le interesa, pero no solamente le interesa eso, le interesa que seamos santos. Entonces, a Dios sí le importa nuestra felicidad. Por eso no quiere que solamente seamos felices, sino que seamos santos. A Dios no le importa solamente esto. A Dios no le importa que usted esté así todo el tiempo. ¿Y qué más? ¿Cómo va? Bien. No, porque la felicidad no tiene que ver nada con que usted esté reído todo el día. Tiene que ver con cosas más profundas. Ahora, en esto quiero llegar a un punto muy bacano. Hay que hacer una diferencia entre la felicidad y el gozo, que tiene que ver mucho con el árbol que les mostré ahora. Creemos que la felicidad son las cosas buenas que nos pasan. El dinero, el éxito, la inteligencia, las cosas bacanas que le pasan a uno. Uno cree que la felicidad son las cosas buenas que le pasan. Pero realmente yo les digo una cosa. Son las cosas duras que nos pasan las que verdaderamente nos hacen. Son las cosas duras de la vida
las que verdaderamente nos enseñan, nos forman, nos pulen. Estaba viendo esta semana el tema de la depresión de J Balvin. ¿No sabía? ¿No lo han visto? El man se deprimió y el man lleva una lucha muy profunda con el tema de su depresión. Y entonces uno se coloca a ver, ¿no? Como fan de J Balvin. Me encanta el reggaetón, lo confieso. ¿Y yo qué hago, pues? No, es que a mí la música, aquí se están riendo para los que no están viendo allá. No, lo que pasa es que a mí la música, yo nunca voy a ver películas de drama. Diferentes dramas escucho yo en una confesión para seguir viendo más dramas. Y yo no escucho música triste, porque la música triste me acongoja y yo tengo que estar equilibrado. Entonces, estaba viendo una entrevista que le hacían a J Balvin y él hablaba sobre su lucha contra la depresión. Entonces, yo me colocaba a pensar, tal vez usted también lo puede haber pensado. ¿Qué problemas puede tener J Balvin? A ver. ¿De qué color pinta el avión que compró? El problema más grande que uno puede creer que tiene J Balvin. Otro gran problema que puede tener J Balvin, así difícil, duro. ¿De qué color se pinta el pelo? O cómo combina las zapatillas. O si se coloca una camisa ancha o una apretada. Pero resulta que uno puede aquí a este lado decir, no, ese man no tiene problemas, mantiene la vida resuelta. Porque pensamos, cuando pensamos así es porque pensamos esto, que dice la felicidad son no solamente las cosas que tenemos. Pero resulta que hablando del tema con alguien, yo le decía, claro, es que él tiene un gran enemigo. El gran enemigo es que ya llegó ¿a dónde? A la cima. Y cuando uno llega a la cima, el ser humano es de retos. Y cuando uno no tiene un reto o algo que le complique a uno la vida, uno pierde el sentido. Y pierde el sentido porque lo que lo hace a uno son las dificultades, son las metas, son los retos. Pero cuando uno está arriba, uno dice, ¿y para dónde? ¿Aquí qué? Uno ya no dice para abajo, no. Uno quiere más arriba, pero si no hay más arriba, claro, una persona como él puede tener depresión porque es que llega un momento en el que la vida le da una cierta estabilidad de vida en muchos aspectos, pero claro, cuando uno no ha trabajado su vida espiritual a profundidad, pues aunque lo tenga todo, le sigue faltando todo. Ahí es donde uno entiende que una persona como él puede sufrir mucho. Y así hay muchas personas en el mundo que creen que solamente por tener cosas o por ser exitosos ya son ¿qué? Felices. Y resulta que no. Seguir a Cristo, ¿qué implica? Amarlo a través de lugares muy infelices. Esto fue lo que no le gustó a nuestro televidente hace 8 días. Pero es que uno no puede olvidar que el dolor también hace parte ¿de qué? De la vida. Las cosas duras hacen parte de la vida y por lo tanto de la fe. Entonces, la diferencia que hay entre la felicidad y el gozo, ¿en qué consiste? En que la felicidad tiene que ver ¿con qué? Con los estados de ánimo. La felicidad tiene que ver ¿con qué? Con los estados de ánimo propios de las circunstancias que vivimos. Pero el gozo, ojo, vamos a ver que es otra cosa muy distinta. Les voy a probar esto. Que la felicidad no tiene que ver con las cosas buenas que le pasan a uno solamente. Tiene que ver con la manera como uno a través de la vida, por lugares infelices, uno aprende a encontrar a pesar de ellos la felicidad. Y este es el texto bíblico que sustenta eso. Por eso se los puse allí. No es carreta mía, estoy hablando con la Biblia. Jesús que les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ojo, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Jesús no dijo, no, vas a tener ahí unos días así como duros, pero fresco, todo bien. No, todos los días hay que cargar con las cosas duras de la vida.
Y esas son las que lo hacen a uno. Entonces la felicidad no son solamente las cosas buenas que nos pasan, son también los lugares, atravesar a través de lugares muy infelices, pero donde logramos encontrar la convicción de que Cristo está con nosotros. Entonces aquí está la diferencia. La felicidad es un estado propio estado de ánimo propio de las circunstancias que vivimos. Pero ¿qué es el gozo? El gozo es la convicción de la soberanía de Dios y de nuestra dependencia de Él. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿A la felicidad o al gozo? Pues al gozo. Porque aquí nos vamos a dar cuenta que como la vida va a seguir teniendo dificultades y problemas, entonces la felicidad no tiene que ver no solamente con las cosas buenas, sino también con las cosas malas, con las cosas duras. Pero que cuando uno tiene una relación profunda con Dios, Dios es soberano de la vida de uno. No se les olvide nunca esta frase de la Biblia: tu guardián nunca duerme. Tu guardián nunca duerme. ¿Quién es tu guardián? Dios. Sí es posible ser feliz, pero no puedes ligarlo solamente a las cosas emocionales, a tus emociones, a tus estados de ánimo, porque si no, siempre vas a ser infeliz. La soberanía de Dios, el gozo de Dios tiene que ver ¿con qué? Con que a pesar de las cosas malas y de que también hay cosas buenas, Dios sigue siendo ¿qué? Dios. Pero nosotros no, nosotros cuando nos pasan cosas malas, Dios deja de ser Dios. Dios se convierte por allá en una imagen que tengo allá pegada a la pared. No, Dios sigue siendo Dios en las buenas y en las malas. Entonces, voy a mostrar esto a punta de textos bíblicos. ¿Por qué coloqué más textos bíblicos hoy de lo normal? Pues para que vean que es que no es carreta del Padre. ¿Qué dice Juan 15:11? Les he dicho esto para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea lleno, colmado. ¿Y qué dice el libro de los Gálatas? Que el fruto del Espíritu es el amor, es la alegría, es la paz, es la paciencia, es la amabilidad, es la felicidad. ¿Qué cosa? El gozo del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cuándo uno logra todas estas virtudes? Cuando no solamente vive feliz, sino cuando uno vive lleno de ¿qué? De gozo. Padre, ¿y uno cómo hace para vivir lleno de gozo? Estando y teniendo una relación profunda con Dios. Cuando usted no tiene una relación profunda con Dios, lo deja a la novia y usted se tira al mío, a un T31. Ni siquiera se tira un carro caro, pues. Se tira un T31. A usted el hijo se le va de la casa con la sonza esa de la novia, se le lleva al tesoro de la vida, a ese por el que usted dio todo en la vida, y se le llevó a su niño o a su niña y se le acaba la vida porque le quitaron los hijos, cuando los hijos son prestados. ¿A usted fracasa en un negocio y usted cree que se le acabó la vida? Usted tiene un estado, usted se le muere a alguien, se le muere su mamá, su papá, su pareja, un hijo, y usted cree que la vida se acabó. ¿Cuándo pasa eso? Cuando uno no busca el gozo, cuando uno no tiene una relación profunda con Dios, cuando uno en el árbol no busca la esencia de la felicidad, sino que se queda con la emocionalidad. Entonces, para el que está allá en la casa, o los que estamos acá, que nos sentimos varados por las cosas que nos han pasado, ya hoy logran entender que a Dios sí le importa tu felicidad. Pero tu felicidad no puede ser tan superficial. Entonces, hay tres cosas que no podemos olvidar. Dios promete felicidad, claro, pero el diablo también.
El diablo también, porque dijimos que el diablo también conoce nuestro corazón. Y por eso tenemos que tener cuidado de a qué le llamamos felicidad. Porque no todo lo que lo haga feliz a uno viene de Dios. Ya di los ejemplos. El que consume dice que el que lo hace feliz es un porro. Al infiel, su infidelidad. Al que roba, cuando roba. Al que es codicioso, la plata. Y cree que eso lo hace feliz. Y resulta que se da cuenta que no. Entonces, ojo, porque Dios promete felicidad, ya lo vimos. Pero el diablo también. Por eso tenemos que preguntarnos muy bien a qué le llamamos felicidad o qué creemos que nos hace felices. Segundo, que el enemigo nos tienta con algo bueno. Claro, el enemigo nunca se va a presentar como es. El enemigo se pone hasta moño y cosito de regalo. Claro, porque nunca te va a decir, vea, usted con esta infidelidad va a perder todo. La plata, el carro, la mujer, los hijos, el hogar, la tranquilidad, la paz. Eso no le dice el diablo cuando le presenta ahí la infidelidad. Porque si se la presentara, usted no caería tan fácil. Lo que pasa es que uno a veces es tonto, pero para lo que le conviene. Para otras cosas no. Por eso, el enemigo siempre nos tenta con algo bueno. Pero siempre que nos tenta con algo bueno, lo que nos tenta conseguir, lo conseguimos ¿cómo? De mala manera. Siempre es pasando por encima de alguien, siempre es dañando a alguien. Y a alguien no es solamente a las otras personas, a alguien es también a mí mismo. Muchas de las cosas que hacemos mal también nos dañan a nosotros. Y tercero, Jesús nos invita a pedir porque cuenta con que sepamos lo que vamos a pedir. Ojo, cuando usted le pida a Dios, ojalá sepa qué es lo que le está pidiendo. Y aprenda no tanto a decirle, Señor, quiero esto, sino, Señor, muéstrame. Señor, dame discernimiento. Señor, dame sabiduría. Pero lo que hacemos nosotros es, yo quiero esto y lo quiero así, y lo quiero en tal sitio, y lo quiero en tal fecha, y lo quiero de esta manera. Y cuando no es así, lo buscamos hacer a la nuestra. Por eso es que aquí hay una gran diferencia, ojo, entre la manera como Dios nos pide vivir y la manera como nos pide vivir el enemigo. Cuando uno vive según Dios, la gloria de Dios es para Él, no para mis caprichos. Pero cuando usted vive según usted quiere satisfacer todos sus deseos. Ojo con los caprichosos, que esos son a los que peor le va. Son los que más sufren, porque mi Dios les da 3 cachetadas en el momento que menos piensan. Necesitamos a Dios, no cosas. Pero cuando uno vive como el enemigo le pide, uno necesita cosas y cosas para satisfacer todo lo que uno quiere. Cuando uno vive como Dios quiere llenar el vacío del alma. Pero cuando uno vive como le da la gana, uno llena el vacío de las emociones. Me siento feliz, me siento pleno. Pero para eso necesita seguir haciendo cosas malas. Por eso hay esto es satánico. Estas 2 frases son la cosa más satánica que yo he visto en mi vida. Pero estas 2 frases están muy arraigadas en nosotros. Cuando usted quiere algo y le pide a Dios algo y no se lo da, hay gente que le dice esto: es que usted sufre porque no tiene fe. ¿No han escuchado que la gente dice eso? Usted sufre porque no tiene fe. ¿Es que acaso Dios quiere que uno sufra? No, Dios no quiere que uno sufra. Pero ¿por qué sufre uno normalmente? Por los caprichos de uno. ¿Ya ven por qué esta segunda mentira tiene que ver con el hecho de hacerle creer a uno que Dios no quiere ver, que a Dios no le importa nuestra felicidad? Por estas cosas. Porque si uno sufre,
Entonces la gente le dice, es que usted sufre porque no tiene fe. Es decir, Dios lo está ¿qué? Castigando. Dios por allá mandándole un rayo para que le caiga toda. Como los niños chiquitos, ¿no? No metas el dedo ahí. No metas el dedo ahí. El niño mete el dedo, le pasa el corrientazo y ¿qué hace usted? ¿Qué hace la mamá promedio? No he visto la primera mamá que diga, ay, pobrecito mi niño que metió el dedo ahí. No. Culi cagao. Es que yo te dije que no. Uno se imagina a Dios así. Uno se lo imagina así a Dios. Entonces uno piensa que porque le pasan cosas malas es porque uno no tiene. No. Dios no está por allá mirando a ver cómo le da duro a usted. Ese no es Dios. La mayoría de cosas que nos hacen sufrir no es porque Dios las quiera, es porque o hacen parte de la vida o uno mismo lo ha construido. Y la otra frase súper satánica es que hay gente que dice esto: Dios no te lo ha dado porque no has pedido suficiente. Qué cosa más loca, hermanos. Y a usted le suelen decir eso y usted se la cree. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es lo que uno haga lo que va a doblarle la voluntad a Dios. No, eso no funciona así. Recuerden que lo dijimos en la catequesis de Alfa. No también es una respuesta de Dios. Dios también te va a decir muchas veces que no. Ay, no me gusta, es que veas que yo estoy sufriendo mucho. No, pero si te dice que no, es porque tiene otra cosa para vos. Pero eso no. Pero no falta el que le dice así a usted esto, ¿no? No, mi hija, lo que usted tiene que pedir es con más fe. Es que usted lo que le falta es más oración. Como creyendo que orando más va a convencer a Dios, ¿no? Si Dios le dijo que no, no es no y no. Por eso, dice San Juan, la verdad les digo que llorarán, ojo con esto, se lamentarán y el mundo se va a alegrar. Estarán tristes. Mire todo lo que nos advierte Jesús. Llorarán, se lamentarán, el mundo se alegrará de su llanto. Estarán tristes, pero ¿qué dice después Jesús? Después de que nos advierte, nos da una promesa. Pero su tristeza se convertirá ¿en qué? ¿Ven por qué les hablo del gozo? Porque si usted tiene una relación profunda con Dios, no importa lo que usted llore, no importa lo que tú te lamentes, no importa lo triste que estés, Dios seguirá siendo soberano de tu vida. Porque es Dios. Sencillo. Me emocioné. Perdón. Suelo exaltarme. Termino con esto. Por eso, lo esencial no son nuestros sueños. Lo esencial es la gloria de Dios. Porque si hay alguien que sabe qué necesitas para ser feliz, ¿quién es? Es Dios. Pero uno la toma personal, ¿no? Es que Dios no me quiere ver feliz. Es que yo no le importo a Dios. Oh, cómo sufro. No, venga, pórtese serio. Madure, le dicen los papás a uno. Madure espiritualmente. Entienda, aunque le duela, aunque no lo entienda, aunque no lo acepte, entienda que es que esto no se trata de que Dios me dé todo lo que a mí me venga en gana. Es que la gloria de Dios se ve en el plan perfecto que tiene para ti y que Dios te va a mostrar qué es lo mejor para ti. Cuando Dios es soberano, yo cargo con mi cruz cada día y confío en que lo que Dios me muestre, por ahí es. Pero cuando yo no confío en eso, entro en la otra. No, es que a Dios como no le importa a uno. Yo tanto que le llevo pidiendo a Dios y nada, vea. No me da nada de lo que le pido. Parezco un paria para Dios. Yo no significo nada para Él. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué voy a la misa? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Es que yo no nací para el amor. Yo no nací para los negocios. Yo como que estoy como salado. Yo como que me voy a hacer un baño. Poco de vainas raras. Solo porque creemos que lo importante es todo lo que a nosotros
se nos ocurre. No. Lo importante es lo que Dios tiene preparado para ti. La segunda mentira la veremos dentro de 8 días. Y si la primera me parece genial, la segunda es más genial todavía. La segunda mentira es: solo se vive una vez. ¿Usted no ha visto que hay mucha gente que dice eso? Eso es lo que uno dice antes de cometer un pecado normalmente, ¿no? Y es que yo no sé si esto, lo otro, o si tal. Hágale, que en la vida solamente es una. Esa es la traducción de esa mentira. Uno solamente vive una vez en la vida. Métase, hágale. Usted se va a dar cuenta de las consecuencias que tiene esta mentira en su vida, y usted la próxima vez, antes de tomar una decisión y que le digan: hágale, que ya metida la mano, metido el codo, usted lo va a pensar 2 veces. Porque usted sabe que ahí está obrando algo que es totalmente adverso a la voluntad de Dios. La segunda mentira es esta: solo se vive una vez. Esto es otra mentira que parece verdad. Vamos a orar. Hoy, Padre amado, te pedimos que tomes posesión de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestro corazón. Hoy te pedimos, Jesús, que tomes el control y la soberanía de nuestra vida, que alejes de nosotros todo sentimiento de temor, de angustia, de dolor, todo sentimiento de adversidad que nos haga dudar de tu bondad, Jesús. Hoy, Señor, confirmamos que tu gozo es necesario en nuestra vida, que quieres algo más que nuestras emociones buenas, quieres nuestra santidad y tu amor en nosotros. Hoy te pedimos, Jesús, que seas tú el que tomes el control, el que muestres el camino que hemos de seguir, Jesús, y sobre todo, Señor, que sigas siendo nuestro Padre. Hoy sabemos que tu felicidad y tu santidad se cumplen en ti, Jesús, y queremos que se hagan en nosotros, porque te buscamos, te amamos y te queremos, y queremos que hagas tu voluntad en nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Los que me han preguntado por la página de Luz Directa, estamos ahí en Instagram mandando mensajitos todos los días bíblicos, así que la pueden buscar en Instagram como Luz Directa, para que pues nos agreguen y miren los mensajitos espirituales que subimos todos los días. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes con Solamente se vive una vez. Dios los bendiga.